Muy bien, hola a todos. El día de hoy el objetivo del video es mostrar el segundo tema principal que necesitamos saber muy a fondo acerca de lo que son las preposiciones y sus usos. ¿Listo? En el video principal del canal habíamos visto que en general son dos temas, uno de ellos son los tiempos de los verbos, de los cuales pues ya mencionamos aquellos tiempos que son los más utilizados y los conceptos más necesarios para poder entender pues lo que es el idioma. El día de hoy vamos a ver entonces, como ya les dije, el tema de las preposiciones y pues las reglas que necesitamos para poder entenderlos y utilizarlos. Venimos trabajando un tema que es el de las tarjetas de crédito. La idea es continuar con el mismo tema de las tarjetas de crédito, pero pues conforme vamos viendo los temas tenemos que ir analizándolos y poniéndolos en prácticas en este tema y por supuesto otros que vamos a ver. ¿Listo? Muy bien, vamos a revisar entonces rápidamente lo que es las preposiciones. Para quienes de pronto las han escuchado o tienen conocimiento de ellas o quienes no, son estas palabras cortas: for, by, on, of, from y on, in, y hay varias. ¿Listo? Muy bien. Estas son las más conocidas, de las que más usos tenemos. Muy bien. Vamos a empezar entonces por la primera regla de este tipo de palabras, es decir, de las preposiciones. La primera regla en inglés es que las preposiciones no tienen ningún tipo de significado. El buscar en un diccionario el significado de esta palabra es un error bastante común entre quienes están aprendiendo. Uno no puede buscar significados de estas palabras porque lo único que va a lograr es confundirse. ¿Listo? Esas palabras pueden tomar hasta 5 significados perfectamente. Y entonces pues va a ser bastante confuso. Cuando yo le estoy haciendo una traducción a este tipo de palabras, lo que estoy logrando es que pueda redactar mal un texto o al momento de hablar esté utilizando la palabra incorrecta, etcétera, etcétera. Entonces, primera regla de las preposiciones: no se puede hacer traducción porque no tiene significado. Vamos a ver algunos de los significados que las personas conocen con respecto a lo que son las preposiciones. Vamos a empezar con la palabra to. ¿Listo? Si buscamos en un diccionario, de lo que ustedes saben, hay gente que dice que to es hacia o a, pero pues a también es hacia o a. ¿Listo? Hay quienes dicen que for significa por o para, by también por, on significa en, of significa de, from desde. Vamos a borrarlo aquí. In, en, etcétera, etcétera. Esos básicamente son los significados que se le están dando a nuestras palabras en inglés cuando nosotros las buscamos en un diccionario o simplemente alguien nos brinda el significado. ¿Listo? Muy bien. El asunto es, como les había mencionado, no se puede decir porque pues empieza la discusión de por qué no to o por qué no at, por qué no by o por qué no for, que está aquí. ¿Listo? ¿Por qué no on o por qué no in? ¿Listo? Entonces todo eso tiene usos exactos. Entonces, como primera regla, partimos de que esto es completamente erróneo. Nosotros debemos saber ciertos conceptos, en general son 3 conceptos que debemos utilizar con las preposiciones. ¿Listo? 2 de esos conceptos están ligados a una palabra que se llaman las colocaciones, o collocations en inglés. Las collocations o las colocaciones básicamente trata de eso, la palabra lo indica. Las colocaciones viene la palabra colocar. ¿Qué es colocar? Poner en el lugar correcto algo. En este caso debemos utilizar nuestras preposiciones y ponerlas en el lugar correcto. ¿Listo? Eso es lo que debemos hallar.
Muy bien, vamos a priorizar con los dos primeros términos, perdón, con las dos primeras reglas, que son acerca de las colocaciones, porque tenemos colocaciones de dos tipos. La primera tipo de colocación que nosotros utilizamos en inglés, listo, se llaman colocaciones de modo, tiempo y lugar. ¿Listo? Muy bien. La segunda son las colocaciones verbales. Muy bien. Colocaciones con verbos. Y la tercera, los phrasal verbs, que ya no tienen nada que ver con la palabra colocación. Muy bien, esos son los tres conceptos que vamos a ver el día de hoy. Perfecto. En el caso de las dos tipos de colocaciones, vamos a revisar. Suele ser un poco confuso, voy a tratar de ser lo más claro posible. Muy bien, vamos entonces a ver el primer tema, que son colocaciones de modo, tiempo y lugar. Vamos a comenzar con una oración sencilla en español. Vamos a empezar con tengo una cita a las 11 a.m. o de la mañana. Muy bien, vamos a empezar a hacer la traducción de esta frase. Tengo soy yo, entonces sería I have, ¿cierto? Una cita, la palabra una traduce con la palabra a. I have a cita sería en este caso date. Muy bien. A las 11 a.m. Entonces, en este caso, vamos a revisar. Vamos a poner únicamente esto. Y vamos a empezar con esto. Muy bien. Resulta que tenemos entonces la traducción de todo, a excepción de estas dos preposiciones. Una es un artículo en el español. Pero bueno, vamos a partir de ahí. Cuando tenemos alas, vamos a empezar. Según nuestro diccionario y lo que busquemos, yo voy a encontrar que a traduce, entre comillas, porque eso no es así, to. Y que las traduce the. ¿Listo? Entonces ya quedó la oración. I have a date to the 11. Yo tengo una cita a las 11 a.m. Muy bien. Lo que pasa es que decir eso está mal. Una cosa es utilizar el inglés y otra cosa es transliterar el español, que es perfectamente lo que hace Google. Google lo que hace, aún así ahorita Google lo hace muy bien, pero comete este tipo de errores en otros aspectos, no exactamente en este, porque en este lo hace muy bien. Lo que hace Google es coger palabras e intercambiarlas del inglés al español. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? En este caso, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Yo no puedo tener en cuenta la traducción de esas dos palabras. Lo que me toca tener en cuenta es el hecho de que debo saber colocar. ¿Colocar qué? La preposición cuando estoy hablando de una hora. Cuando yo estoy utilizando el formato de la hora, en inglés es obligatorio utilizar la preposición at. Muy bien. Perfecto. Con eso concluyo que at significa alas. No, señor, eso no se puede hacer porque yo no puedo asegurar de que at traduzca alas. At no tiene ninguna traducción acá. Lo que ocurre es que cuando yo estoy utilizando la hora, por obligación de utilizar at sin que me importe el significado. ¿Listo? Entonces de ahí vamos a partir por nuestra primera regla, que son colocaciones de modo, tiempo y lugar. Recordemos que estos son colocaciones, es decir, uso de preposiciones cuando no hay un verbo involucrado. Un verbo que es una acción que realizan las personas, las cosas o los animales. Ya sabemos que no hay un verbo relativo a la preposición, porque tenemos la palabra date, que significa una cita no es ningún verbo, y 11 a.m. tampoco es un verbo, no es ningún tipo de acción. Entonces, de ahí del por qué se llaman de modo, tiempo y lugar. En este caso son colocaciones de tiempo. ¿Perfecto? Muy bien, continuando.
Continuando con la explicación, vamos a cambiar un poco la oración y vamos a dejar esta vez tengo una cita el lunes. El lunes. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Nuevamente tenemos I have a date the Monday. Muy bien, nuevamente lo que yo hice fue hacer la traducción de cada palabra. Todas están bien a excepción de la preposición. ¿Listo? En este caso lo que se utilizó fue la palabra the, que es un artículo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A mí me dijeron siempre, o en el diccionario busqué, que él traduce the, ¿cierto? Entonces yo puedo decir I have a date the Monday. Muy bien, eso es completamente erróneo porque yo no puedo asegurar ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? La regla, la colocación, es decir, la preposición correcta en la oración, es on. Muy bien. Entonces, cuando yo digo I have a date on Monday, uy, ese Monday me quedó mal, vamos a corregirlo. Muy bien, estoy diciendo tengo una cita el lunes. Entonces eso quiere decir que on traduce él. Vamos a anotarlo aquí. On traduce él. Esto también es falso. No se pueden hacer traducciones. On no significa él. De hecho, on no tiene significado, tiene demasiados. Nos podemos confundir. Lo que yo debo aprenderme de memoria es que cuando yo relacione un día de la semana, a la izquierda siempre tiene que ir la palabra on. ¿Listo? Sin importar qué. Este de nunca jamás va a estar acompañando un día de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday. No pueden ir acompañados porque no es correcto hacerlo. Lo correcto es poner on. Muy bien. Por eso no podemos hacer traducción. Porque si yo digo que on significa en, entonces, veamos aquí on, traduce en español, entonces sería yo tengo una cita en lunes. O si resulta que on traduce sobre, entonces yo tengo una cita sobre lunes. Tampoco tiene sentido. Por eso no se pueden hacer traducciones de este tipo de palabras. Muy bien. Perfecto. Espero que haya quedado claro cuál es el uso. Hay muchos más usos. En particular voy a hacer un video explícito de on, at, in y de cómo se utiliza. Listo, ya vimos uno de at, uno de on. Vamos a ver un ejemplo de in para que nos quede un poco más claro. Posteriormente, finalizando el video, voy a dejar unos ejemplos más, pero va a haber un video exclusivo para el uso exacto de estas tres preposiciones, que son las que más se utilizan en inglés y son las que por lo general presentan más significados dependiendo del uso. Entonces, como se colocan de diferente manera, confunden bastante. Entonces, por eso vas a ver un video exclusivamente para esto. Muy bien, vamos entonces con mi cumpleaños. Mi cumpleaños es en junio. Muy bien, vamos a pasarla en inglés. Entonces, esto no es, mi. Muy bien, entonces mi cumpleaños es en junio. Vamos a empezar a hacerle la traducción, entonces sería my, ahora sí. Cumpleaños es birthday. Birthday. Y después del birthday vamos con es, que sería is. Y seguiríamos con la palabra en. Pero entonces, ¿cuál utilizo? On o in. Porque ambas significan en, pero pues ya sabemos que no tiene significado. Lo que yo debo saber es cuál
es correcta cuando yo utilice el mes de junio. Perfecto. Entonces, yo me lo sé de memoria. Cuando yo utilizo un mes del año, debo utilizar la preposición in. Entonces quedaría in de este lado, mayúscula para que lo notemos, y luego June. Perfecto. Muy bien. Entonces, básicamente eso es el uso. Obviamente pueden haber casos con esto, pero pues no quiero alargar mucho el video. Lo que quiero que quede claro es que estas son colocaciones de modo, tiempo y lugar, donde no hay ningún verbo asociado a lo que es la preposición. La preposición siempre va a estar asociada a la izquierda de la respectiva palabra que coloque. Entonces, la colocación de June es in. Entonces la relación siempre se va a dar a la izquierda. Cuando es colocaciones de modo, tiempo, lugar, en su mayoría de veces se va a dar a la izquierda. Aún así, esto es un tema que es muy difícil manejarlo con reglas gramaticales, pero pues es bueno tener en cuenta los conceptos para cuando yo vaya a la práctica tenga un poco más claro. Pero en realidad necesitamos de muchísima práctica para poder entenderlo. ¿Listo? Por el momento eso sería el uso de lo que son las preposiciones o colocaciones de modo, tiempo y lugar. Vamos con el segundo tipo de colocaciones, que son las colocaciones verbales. Muy bien, colocaciones verbales o colocaciones con verbos. Nuevamente en este caso tenemos que tener en cuenta que esta vez la colocación no va a depender ni del mes, ni de la hora, ni de si estoy hablando de un lugar exacto o si estoy hablando de algún momento del día. No va a depender de eso, va a depender exclusivamente de un verbo. Recordemos, los verbos son acciones que se pueden conjugar, que aplican todas las reglas que hemos visto de los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a revisar un par de ejemplos y vamos a ver ciertos detalles que no habíamos tenido en cuenta al momento de establecer una traducción. Por ejemplo, vamos con la traducción de I go, vamos a poner este en rojo, I go to the school. I go to the school. Entonces, vamos con otra preposición. I listen Importantísimo, aquí no podemos pronunciar la T, se pronuncia listen, la letra T no se pronuncia, yo no puedo decir listen. To music. Muy bien, luego de esto entonces vamos a revisar. De este tipo de oraciones es donde nosotros vamos a encontrar del por qué yo no puedo hacer traducción de nuestras preposiciones. Efectivamente estamos utilizando la preposición to, que para nosotros resulta ser hacia o la palabra a, y eso es falso. Vamos a mirar por qué. Se supone que aquí la traducción debería ser yo voy a la escuela. Muy bien, yo voy a la escuela. ¿Qué pasa con esto? Según esta traducción, que por cierto está muy bien, pero lo que está mal es pretender pensar que to significa a. Eso es completamente falso. Porque ¿qué es lo que ocurre? Vamos a la segunda oración. I listen to music. Si eso fuera así y to significase a, entonces yo debería decir acá, yo
Escucho a música. Muy bien. Entonces, nuevamente estoy haciendo la traducción de la palabra to. Resulta que yo no puedo decir yo escucho a música. Cuando yo hago la traducción de esta oración, debo decir yo escucho música. Pero este to no se puede eliminar. Por eso se llaman preposiciones o colocaciones con verbos. Porque son de este tipo de palabras, puede ser cualquiera, que son obligatorias cuando nosotros vayamos a utilizar el verbo. Entonces, ¿cuál es la regla real? La regla real dice que obligatoriamente después de un go tiene que haber un to. Eso no quiere decir que signifique a y porque yo digo voy a tengo que decir go to. Eso es completamente falso. Lo que quiere decir es que si yo voy a utilizar un go, por obligación al frente tiene que haber un to, sin importar el significado. De la misma manera con el listen. I listen to music. La regla específica es que después de un listen tengo que colocar un to obligatoriamente. Yo no puedo quitarlo de ninguna manera, porque si no en inglés queda errónea la oración. ¿Perfecto? Tengan muy en cuenta esto. Esto nos confunde mucho porque resulta que la palabra a, que está aquí, es muy utilizada en el español. Es decir, es una colocación muy utilizada en el español. Por eso es que nosotros siempre pretendemos cambiarla por tú y eso no se hace porque es completamente falso. Las preposiciones no dependen jamás de una traducción, dependen de las reglas de los verbos o dependen de qué tipo de cosas estoy utilizando, ya sea hora, un lugar, un día de la semana, un mes, como lo vimos en el primer tipo de colocaciones, que son las de modo, tiempo y lugar. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces hasta ahí. Voy a hacer otro ejemplo para que quede un poco más claro lo del a, porque quiero que básicamente nos quitemos ese chip de esa traducción porque es un error bastante común en el inglés. Muy bien. Vamos con otra oración. Vamos a decir yo le pregunto, o yo le pregunté, yo le pregunto, yo le pregunto a, vamos a poner un poquito más grande, mi mamá, yo le pregunto a mi mamá acerca, no, vamos a poner dónde están mis zapatos. Voy a hacerlo un poco más abajo, que no me quede espacio. ¿Dónde están mis zapatos? Perfecto. Yo le pregunto a mi mamá dónde están mis zapatos. Vamos a ver cómo se hace la traducción de esto. Yo le pregunto, básicamente soy yo, así que utilizo la palabra I y el verbo preguntar, que es to ask. Muy bien. Después de esto vamos con a, que debería ser este to, lo vamos a poner en mayúscula. Muy bien, y luego mi mamá, my mother. Y por último, ¿dónde? Where are my shoes? Muy bien. Ahí está la traducción. Nuevamente todo está perfecto a excepción de ese to. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es lo siguiente. Hay una regla en inglés que es muy específica y dice que después de ask no va ningún tipo de preposición. Ninguna de estas. Y eso incluye el to. Así que la elimino. Así esté en el español no quiere decir que tenga que colocarla en inglés. Entonces la traducción literal de esta oración diría: yo
Le pregunto mi mamá dónde están los zapatos. Efectivamente falta el a, porque yo no puedo decir yo le pregunto mi mamá, yo le pregunto mi profesor. Yo en español siempre tengo que decir yo le pregunto a mi mamá, yo le pregunto a mi profesor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por eso yo no puedo suponer una traducción siempre. La regla dice que después del ask no puedes colocar un to, no puedes colocar ningún tipo de preposición, de hecho, eso es lo que dice la regla, es decir, no coloca. Cuando yo digo que ask no coloca, quiere decir que ask no lleva ninguna preposición adjunta. Muy bien, entonces, I ask my mother está completamente correcto. Colocar un to es lo incorrecto. Así que al momento de hacer la traducción tenemos que tener mucho cuidado de estos errores. Muy bien, como les dije, lamentablemente, puedo decirlo de esa manera, es muy difícil aprender a utilizar esto. Listo, lleva bastante tiempo, por eso les digo que es el segundo tema más importante del inglés. Siempre que haga una traducción voy a estar mencionándoles en los textos, en este caso con el que estamos trabajando, vamos a hacer un video enfocándonos solamente en las preposiciones. Y siempre que mencione una preposición, voy a decirles de qué tipo es, para que estemos aprendiendo a manejarlo de esa manera. Igual les voy ahorita finalizando el video, les voy a mostrar otro par de ejemplos para que quede un poco más claro. Muy bien. Perfecto. Vamos a mirar el último ejemplo, es decir, el último uso de las preposiciones, que son los phrasal verbs. Debemos tener mucho cuidado con respecto al último ejemplo que hicimos, porque como les mencioné, hay muchos verbos que utilizan la preposición a. Por ejemplo, el verbo dar. Yo siempre le doy a mi hermano, le doy a mi papá, le doy a mi amigo. Give tampoco se le puede poner to. El verbo enseñar. Yo le enseño a mis papás, yo le enseño a mi hijo, que es el verbo teach, que es este de acá. Yo tampoco puedo colocar un to enfrente de un teach. ¿Listo? Etcétera, etcétera. De hecho, hay muchos verbos que en español utilizan la palabra a, pero en inglés no pueden llevar to. ¿Listo? Cuando sí los utiliza es porque efectivamente la regla en inglés lo dice, no porque se haga una traducción y eso sea válido. ¿Perfecto? Muy bien. Continuamos ahora sí con el tercer tema, que son los phrasal verbs. Los phrasal verbs, perdón, muy bien, los phrasal verbs, que es el tercer tema, desafortunadamente tienen la misma estructura que el tema anterior. Es un verbo más una preposición. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este verbo más esta preposición va a cambiar el significado del verbo inicial. Vamos a ver unos ejemplos y para que quede un poquito claro, vamos a mirar por ejemplo la palabra look. ¿Listo? Si yo lo conjugo en to look, traduce mirar. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre con el phrasal verb? Vamos a poner uno de los phrasal verbs más comunes con look. Look for. To look for traduce buscar. ¿Listo? Si yo lo pongo solo, es mirar, pero si lo pongo con un for, es buscar. De eso se trata el phrasal verb. El phrasal verb es una preposición que, a diferencia del anterior, modifica lo que es el significado original del verbo. ¿Listo? Vamos a ver otro. Por ejemplo, pick. Pick es el verbo agarrar o el verbo escoger. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre si yo le pongo up? To pick up traduce recoger una persona, recoger algo, recoger a alguien. ¿Listo? Muy bien, vamos con otro verbo, get. Muy bien, la palabra get traduce conseguir. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo le coloco on? Cambia el significado. Get on tiene de hecho varios significados, pero uno de los más comunes es
llevársela bien con una persona. Entonces, si yo digo I get on well with my brother. Muy bien, entonces yo me la llevo bien, me trato muy bien con mi hermano. Muy bien. Entonces, básicamente de eso se trata. Esa es la gran diferencia. Son preposiciones que, al igual que el ejemplo anterior, van enfrente del verbo, pero modifica el significado. Eso no ocurría anteriormente. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro de cómo diferenciarlos. Vamos a revisar aquí rápidamente. Muy bien. Entonces, vamos a mirar aquí rápidamente dos ejemplos. El primer ejemplo dice, I look at, vamos a ponerlo aquí en mayúscula, the window. El segundo ejemplo sería I look for the window. Perfecto, muy bien. Vamos a borrar esto por el momento, no lo necesitamos más. Vamos a ver unos ejemplos adelante. Muy bien, entonces tenemos dos oraciones. La segunda oración es del tema que estamos viendo. La que está aquí es del tema 3. Esto es phrasal verbs. Esta de acá es una oración de este tema. Pero la primera oración que hay acá es del tema anterior, es decir, del tema 2, es decir, colocaciones con verbos. Collocations with verbs. Muy bien, vamos a ver la diferencia. Entonces, esta oración es del tema anterior, que es collocation with verbs, es decir, una colocación, y este es un phrasal verb. Vamos a mirar la diferencia. Si ustedes notan y se dan cuenta, esto es una preposición y esto es una preposición. Lo que pasa en la primera frase es lo siguiente. La regla es sencilla. Dice, cuando yo ponga un look y sea el verbo mirar, que en este caso sería to look, es obligatorio que lleve un at. Siempre, después de un look tiene que haber un at. Y eso es una colocación con verbo, es decir, el segundo tema que vimos. Entonces, ¿cuál es la traducción de esta oración? Yo miro a la ventana. ¿Listo? Ahí está. Yo miro a la ventana. Ya sabemos, por los ejemplos que hemos hecho, que eso no quiere decir que at signifique a, sino que la preposición at es obligatoria para el verbo look. Muy bien, perfecto. Vamos a revisar el segundo ejemplo, porque el segundo ejemplo dice I look for the window. Pero ya habíamos dicho que look for es un significado completamente diferente. Traduce buscar. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Yo busco la ventana. Perfecto. Es muy diferente decir yo miro a la ventana que decir yo busco la ventana. Perfecto. Entonces de eso se trata. Look for es la misma estructura. Un verbo más una preposición que cambia el significado. Look at es una colocación con verbo, es decir, una preposición que es obligatoria con el verbo, pero no cambia el significado original del verbo. Muy bien, recordemos nuevamente que no todos los verbos, en este caso de acá, deben llevar colocación. Hay unos que no, ya lo vimos anteriormente, como el verbo ask, no lleva ninguna colocación. Hay varios, ¿listo? No es obligatorio que los verbos siempre lleven colocación. De eso también lo debemos aprender de memoria. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay una manera. Porque si ustedes miran y yo no les explico esto, si yo no les explicara esto,
Ustedes dirían, verbo más preposición, verbo más preposición. ¿Qué es? ¿Un phrasal verb o una colocación con verbo? No hay manera de saberlo. Debemos saberlo básicamente que todo de memoria. Es un poco difícil, por eso lo estoy mencionando durante todo el video. El tema es realmente complejo. Debemos aprenderlo porque no hay una regla, no hay una forma de saber es phrasal verb, es colocación con verbo. Muy bien, como les mencioné, voy a estar muy enfocado esto en los videos cuando lo estemos haciendo para que cojamos precisamente esa destreza para poder desarrollarlo. ¿Perfecto? Muy bien. Esos básicamente son los tres usos de nuestras preposiciones. Vamos a ver una última parte con unos ejemplos que podemos sacar de internet, por si ustedes desean averiguar un poco más y estar un poco más informados acerca de este tema. Muy bien, vamos aquí rápidamente a retirar esto. Perfecto, miramos 36 minutos, muy bien. Muy bien, aquí está lo que es nuestro Google. Vamos a revisar acá, voy a cerrar esto acá. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo desde el principio. Para quienes quieran buscar, entonces vamos a empezar. ¿Cuál fue el primer tema que vimos? El primer tema que vimos fue colocaciones o preposiciones de modo, tiempo o lugar. Entonces, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a Google. Vamos a buscar acá. Muy bien. Para el primer tema que vimos, entonces, tienen que buscar esto que acabo de señalar. Lo voy a hacer desde el principio para que quede claro. Entonces, lo único que hacen es acá. Buscan preposiciones at, in, on, for, to y ponen varios ejemplos y le dan en Google. Le dan clic acá en cualquiera de todas, inclusive aquí en las imágenes también les va a aparecer muchísimos ejemplos. Perfecto. Hay ejemplos, hay de sobra. Lo que ocurre con estas preposiciones es que las más conocidas siempre va a ser at, in, on. Perfecto. Aún así pueden buscar cualquier otra. Y de la misma manera Google les va a buscar resultados. Perfecto. No hay ningún problema con eso. Vamos entonces a revisar rápidamente con la primera que busqué. Como les había mencionado, yo voy a hacer un video acerca del uso de estas tres principales, pero quiero que quede un poco claro. Muy bien. Vamos a revisar este ejemplo. Vamos a ampliar un poco esto. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es lo siguiente. ¿Qué utilizamos at? At lo utilizamos cuando tenemos una hora precisa. Como por ejemplo, las 3 en punto, las 10 de la mañana. Muy bien. La otra regla dice que cuando utilice la palabra noon. Noon traduce mediodía. Entonces, cuando yo quiera decir al mediodía, tengo que decir at noon. Muy bien. Cuando yo quiera decir en el momento, digo at the moment. Muy bien, de eso se trata. Entonces, en general, ¿de quién depende? Que cuando yo utilice the moment, es obligatorio utilizar at. Que cuando yo utilice noon, es obligatorio utilizar at. Que cuando yo utilice una hora, es obligatorio utilizar at. Otro ejemplo, vamos con el uso de los in. El in dice que se utiliza para meses, ya vimos el ejemplo en el video, años, siglos y periodos largos de tiempo. Entonces, tendremos in May por utilizar May, que significa mayo, que es un mes del año, tengo que utilizar in. Cuando yo digo summer, que significa verano, debo utilizar in. Es decir, cualquier estación del año
verano, invierno, otoño o primavera, summer, spring, autumn o fall, winter, necesito utilizar in. Cuando yo utilice un año, debo utilizar in, etcétera, etcétera. Por ejemplo acá, en la era del hielo. Cuando yo quiera decir en la era del hielo, por utilizar la era del hielo, que es esta de acá, debo utilizar in de la misma manera. No puedo utilizar otra. Posiblemente sea válida, pero pues según este cuadro, es la palabra válida es in. Muy bien. Perfecto, vamos con el uso del on. Ya habíamos dicho, cuando utilice un día de la semana, debo utilizar on. Cuando utilice una fecha exacta. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un mes y se supone que con los meses yo debo utilizar in. Pero por el hecho de que yo utilice la fecha, es decir, el número del mes, debo utilizar on. Esa es la regla. Perfecto. Por ejemplo, cuando vaya a decir en mi cumpleaños, yo no puedo decir at my birthday. O yo tampoco puedo decir in my birthday. Es obligatorio que diga on my birthday. Perfecto. Etcétera, etcétera. Por ejemplo aquí, at the same time. ¿Qué significa at the same time? Al mismo tiempo. Esas son cosas que nos debemos aprender de memoria. Por ejemplo, utilizo in cuando estoy diciendo in the morning, in the afternoon, in the evening, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces de eso se trata. Se trata de que cuando yo esté utilizando las colocaciones, debo tener en cuenta qué tipo de palabra o qué tipo de situación debo utilizar. Vamos a mirar acá, efectivamente aquí hay unas discusiones de que si utilizo to o utilizo for. Nuevamente ya les dije, eso depende de la palabra explícita que esté utilizando. Vamos a mirar esta foto. Muy bien, aquí estos son colocaciones y aquí también son colocaciones, no me sirve, vamos a ver si hay una tabla. Si no, igual como les dije, se puede utilizar sin problema. Muy bien, aquí dice que aquí hay unos usos para el to y el for, es un ejemplo. Muy bien, no está cargando, aún así pues bueno. Después lo estaremos mirando, no hay ningún problema. Vamos a ver con el segundo tema que vimos, que significa preposiciones con verbos. Nosotros tenemos que buscar, si quieren averiguar más del tema, es el segundo tema que vimos, verb plus preposition. ¿Listo? Muy bien. Vamos a abrir este del British Council y vamos a darnos cuenta precisamente de eso. Muy bien. Aquí hay entonces unos ejemplos y dice, cuando los verbos lleven for. Vamos a ampliar un poco esto. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay una serie de verbos que utilizan obligatoriamente la preposición for. Entonces, recordemos que estamos en el segundo tema, es decir, las preposiciones que van enfrente de un verbo. Vamos a mirar entonces. He apologized. Este verbo apologize, to apologize traduce disculparse. ¿Listo? Entonces en este caso traduce, él se disculpó por llegar tarde. Nuevamente, ya dijimos que eso no quiere decir que for traduzca por. Quiere decir que después de que utilices la palabra apologized, que en este caso es disculparse, por obligación debes utilizar for. Eso no es discutible. Muy bien. Por ejemplo, él aplicó para un trabajo. Perdón, yo apliqué para el trabajo. Perfecto, eso no quiere decir que for signifique para.
Lo que quiere decir es que si tú utilizas la palabra apply, debes utilizar for enfrente. Muy bien, vamos a mirar el siguiente ejemplo. Vamos con el verbo de acá, to ask. Recordémonos que el verbo to ask tiene dos significados. Uno de ellos es preguntar, pero el otro es pedir. Resulta que la regla dice que si tú utilizas el verbo ask como verbo pedir, es obligatorio que utilice for. ¿Listo? Entonces, ¿cómo pides o cómo usted pide un café en polaco? Es decir, en el idioma polaco. De eso se trata. Si ustedes se dieron cuenta, yo no mencioné la palabra por o la palabra para debido a este for. ¿Esto es resultado de qué? De que yo no puedo decir cómo usted pide para un café en polaco. Eso no tiene sentido. Yo tampoco puedo decir cómo usted pide por un café en polaco. Eso tampoco tiene sentido. Porque la traducción correcta es ¿cómo pides un café en polaco? Nosotros no utilizamos la palabra por ni para en ningún momento. Pero en inglés sí es obligatorio que vaya el for porque es la regla del inglés que ya le expliqué. Cuando a significa pedir, debes utilizar un for. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo y pasamos a otro. Ella gastó muchos años cuidando sus papás que estaban viejos. Sus viejos papás. ¿Qué ocurre? Nuevamente, ella gastó muchos años cuidando sus papás. Yo no puedo decir que for traduzca para o por, porque si no me tocaría decir ella gastó muchos años cuidando por sus papás o cuidando para sus papás. Eso tampoco tiene sentido. Efectivamente no puedo hacer la traducción. Lo que me toca aprenderme es que efectivamente después de care, en este caso caring, debo utilizar el for obligatoriamente. Muy bien. Vamos con otro del from. Vamos a ver uno que... Acá. Entonces, yo sufro de fiebre. Este hey traduce fiebre de heno. Es una alergia que produce el heno. O la paja que dicen que decimos en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo sufro de fiebre. Entonces, eso no quiere decir que from signifique de. Lo que quiere decir es que si yo utilizo la palabra suffer, es obligatorio utilizar from. ¿Perfecto? Muy bien. Continuamos. Ella cree en fantasmas. Nuevamente venimos a la discusión. ¿Por qué no puedo reemplazar in por un on o por un at? Porque no se puede. Porque la regla dice que después de un believe, que es el verbo creer, to believe, debe ir un in enfrente obligatoriamente y no se puede intercambiar. ¿Listo? Muy bien. Vamos a mirar un ejemplo bastante claro acá. Este shampoo huele a banana. Pero si tú buscas en un diccionario te van a decir que of significa de. Ya vimos que eso es falso. Porque lo correcto es decir que of es una preposición obligatoria del verbo oler, que es to smell, que en este caso es this shampoo smells of bananas. Este shampoo huele a bananas. En este caso of obtuvo el significado de a, lo cual es falso también. Lo que yo debo aprenderme de memoria es que of va después de smell. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos en esta oración. Come on. Come on es una expresión. Traduce vamos. Oye. ¿Listo? Entonces vamos con la colocación. We are relying on you. Entonces, este on le pertenece a la palabra relying. Relying traduce, viene el verbo rely, que es este de acá. El verbo rely es confiar. Entonces, ¿qué dice acá? Nosotros estamos confiando en ti. ¿Listo? Pero nuevamente, este on depende de acá.
Yo no puedo cambiar el on por un in, ni mucho menos por un at u otra preposición. Muy bien. Vamos acá. Un verbo que utiliza to. Nobody, nadie, respondió mi queja. Complaint traduce queja. Entonces, nadie respondió mi queja. El to no tiene traducción acá, porque yo no puedo decir nadie respondió hacia mi queja. ¿Perfecto? De eso se trata. Se trata de saber de memoria que después de un respond va por obligación un to. Muy bien. Perfecto. Entre otras. Después hablaremos un poco más detalladamente. Vamos con el último tema, que son los phrasal verbs. De la misma manera pueden ir a Google y buscar phrasal verbs list. ¿Listo? Vamos a buscarlo acá. Entonces van a Google, buscan phrasal verb list y de la misma manera en imágenes o en todo vamos a encontrar ejemplos, listas, muchísimas. A veces es un poco innecesario aprendérselas todas porque es muy difícil, es mejor aprendérselas poco a poco. Muy bien. Vamos a ver una serie de ejemplos. Este ya es el tercer ejemplo que vimos nosotros. En este caso, phrasal verbs. Es el tercer tema, que es cuando la preposición que va enfrente del verbo cambia el significado de la palabra. Muy bien. Entonces vamos a revisar aquí rápidamente. Bueno, si cargara algún día sería chévere. Ya. Muy bien. Entonces vamos a empezar con este. Ask out. Esto traduce somebody, esto no tiene nada que ver. La palabra es ask out. ¿Qué traduce ask out? Ask out traduce, recordemos que ask significa pedir o preguntar. Pero cuando yo le pongo un out enfrente cambia significado. Eso quiere decir invitar a salir a alguien en un plan romántico. Entonces vamos a ver acá. Brian invitó a salir ¿a quién? A Judy. ¿A qué la invitó? A comer. ¿Y a qué más? A ver una película. Él la invitó a salir. De esto se tratan los phrasal verbs. Ahí no significa preguntar, porque si no iría Brian le preguntó a Judy. O Brian pidió a Judy. No, aquí dice la invitó a salir. Muy bien. Vamos a ver, digamos el blow. Blow traduce solo, traduce blow, to blow, soplar. Perfecto. Blow up es el verbo explotar. Nada que ver con el verbo. Entonces, the racing car, el carro de carreras, explotó después de que se estrelló contra una cerca. Muy bien. Digamos la palabra, vamos con otro. Esta palabra bring. ¿Qué significa bring? To bring traduce traer. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un up? Bring up traduce criar. ¿Listo? Criar un niño. Entonces en este caso, mis papás, esto sería en pasado, me criaron después, perdón, mis abuelos me criaron después de que mis papás murieron. ¿Perfecto? De eso se trata. Vamos a mirar acá. Estoy tratando de buscar los más comunes. Vamos a mirar con la palabra dress up. Dress, que es el verbo to dress, es el verbo vestirse. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo utilice la palabra dress up,
significa que voy a utilizar algo elegante. Es un restaurante de lujo, así que tengo que vestirme elegantemente. Dress up también traduce disfrazarse, tengamos cuidado con eso. Vamos a mirar este que es importante. Fill. Fill significa llenar, pero si yo pongo fill in es porque tengo que llenar un formulario. Solamente sirve el verbo para llenar formularios. Por favor, llene el formulario con su nombre, dirección y número telefónico. Vamos con la palabra find. ¿Qué significa find? To find traduce encontrar. Pero si yo le pongo find out, cambia significado. Find out significa averiguar. Nosotros no sabemos dónde él vive. ¿Cómo podemos averiguarlo? De eso se trata. Muy bien, espero que haya sido un poco claro. Como les mencioné, el tema es bastante largo. Las listas, muchas veces este tipo de listas muestran colocaciones o phrasal verbs que no se utilizan. Entonces a veces no es útil aprendérselas todas de memoria, porque debemos aprendernos los que más se utilizan. Muy bien. Como les mencioné, siempre en los videos voy a estar resaltando el uso de este tipo de cosas para que podamos aprender a utilizarlas. Por el momento creo que no es más. Muchísimas gracias por su tiempo y ver este video. Recuérdenlo, si les gustó, compártanlo con las otras personas. El resto ya lo saben. Nos vemos en el siguiente video, donde estaremos haciendo el uso de las preposiciones, pero en un contexto real con el tema de las tarjetas de crédito que venimos trabajando. Hasta luego a todos y nos vemos en un nuevo video.